Les invito, hermanos, a que hagamos una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias y te damos la gloria porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro proveedor. Queremos reconocer, Señor, las indicaciones, los mandatos, las órdenes, Señor, que nos das como hijos tuyos en la administración de los recursos que recibimos de ti. Te suplicamos, Padre amado, que tu palabra sea expuesta, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y tu iglesia, Padre Celestial, entienda y obedezca lo que tienes para cada uno de nosotros en este día. Gracias, Padre amado, por tu presencia. Queremos solamente honrarte y darte la gloria por sobre todas las cosas. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Les invito a que tengan abiertas sus Biblias en el pasaje de Mateo capítulo 6, el pasaje que leímos. Estamos concluyendo una serie de mensajes acerca de el manejo del dinero que Dios da a sus hijos. Ya se ha predicado 3 sermones previos acerca de varios asuntos y el día de hoy vamos a hablar acerca de la práctica del altruismo. La práctica del altruismo. Dice Jeremías 17, 9 y 10, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. La Nueva Versión Internacional. Hipocresía es el deseo o necesidad de esconder nuestras motivaciones reales o verdaderas a los demás, proyectando una imagen falsa o irreal de cada uno de aquel que se comporta con esta actitud de hipocresía. Es el fingimiento de sentimientos o motivaciones contrarias a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. La raíz de la hipocresía suele deberse a un ego exagerado y una presunción de superioridad moral que no se posee, pero que también se combina con una incapacidad para mostrar humildad. En 3 palabras, es un pecado la hipocresía. Este capítulo 6 de Mateo puntualiza 3 áreas importantes que habla Jesús acerca de actitudes equivocadas, indebidas, con una máscara de hipocresía. Jesús nombró la palabra hipócrita 17 veces en los evangelios, 17 veces, y siempre lo asoció con actitudes indebidas de parte de los escribas y fariseos, cuya rectitud que alardeaban era deficiente. Si ustedes tienen ahí su Biblia abierta en el pasaje, vean los versículos 2, el 5 y el 16, y ya habla acerca de hipócrita. 3 veces en este capítulo 6 de Mateo. Estos actos acerca de compartir o ayudar, dar una dádiva a los necesitados, y el resto del capítulo que habla acerca de la oración y el ayuno, debían ser parte de la adoración a Dios. Nunca un motivo para una exaltación personal o una exaltación de una propia rectitud o para ganar la admiración de las demás personas. Hipócrita, que sería el sustantivo, proviene de un griego que originalmente se refería a actor o intérprete. Ese era su significado original de esta palabra de origen griego y tenía que ver con un contexto teatral. En la antigua Grecia se desarrollaba mucho las obras de teatro, les encantaban a los griegos ir al teatro. Y bueno, los actores lo que hacían era una hipocresía, eran hipócritas porque finalmente fingían una personalidad que no era la suya, pero que tenía que ver con el personaje de la obra teatral que tenían que responder o interpretar. Entonces era como lo hacían y utilizaban máscaras. No sé si nos ayuden los hermanos para mostrar, traje unas imágenes de unas máscaras como las usaban los griegos en la antigüedad. ¿Sí? Era como los actores se disfrazaban, utilizaban, y esto era ser hipócrita.
Esto era ser hipócrita. Hay otra imagen ahí a un lado. Así que se utilizaba para describir a estos actores que asumían un papel diferente de lo de su identidad real. Pero con el tiempo, esta palabra adquirió una connotación negativa. Fue cambiando su significado. Y se fue utilizando a las personas que actuaban de una manera similar, ¿sí?, a la vida cotidiana, fingiendo ser algo que no eran, que no poseían, pero sobre todo con el propósito de tener un beneficio o una ventaja. Entonces, aquellas personas que utilizaban ciertas actitudes o ciertas formas de hablar o de tratar a los demás, fingían realmente su realidad, su verdadero yo, y entonces que obtenían beneficios o ventajas para sí mismos. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en cuanto a ayudar a los necesitados, en cuanto a nuestra práctica de altruismo? Y he dividido este pasaje, este breve pasaje, en el que vamos a aprender mucho, en 4 párrafos. El primero, la compasión al ayudar, el motivo para ayudar, la expresión al ayudar y la recompensa por ayudar. 4 características: compasión, motivo, expresión y recompensa. La compasión al ayudar. No puedes cerrar tus ojos ni tapar tus oídos ante las necesidades materiales de otros. Puedes pasar el espejo que está ahí, el espejo que está ahí. Hay un espejo, hay un espejo ahí que se me olvidó tomar, por favor, ahí pegado, por favor. Gracias. Entonces decía, no puedes cerrar tus ojos ni tus oídos ante las necesidades, ante el sufrimiento, ante la carencia de la gente que está a tu alrededor. Y toma mayor importancia cuando esos otros están demasiado cercanos a ti. Demasiado cercanos a ti. A lo mejor puedes decir, bueno, yo no puedo ayudar a los que sufren el hambre en África, o no puedo ayudar a los que están en el Medio Oriente y está muy lejano. Pero tenemos gente cercana, en la misma ciudad, en la misma colonia, en el entorno de la iglesia, en el entorno de nuestro país, en los límites dentro de nuestro país, mucha gente sufriendo grandes carencias. Debe ser movido a compasión para hacer el bien. Movido a compasión para hacer el bien. Esta expresión, hacer el bien, pareciera que es la mejor traducción de esta expresión que dice Mateo en el versículo 1, que dice: guardaos de hacer vuestra justicia. En esta versión Reina Valera 60 leemos así: hacer vuestra justicia. Pero otras versiones describen esto así como compasión para hacer el bien. Cuando tú te miras en un espejo, te miras a ti y dices, bueno, qué bendecido soy, o a lo mejor dices, híjole, cuánta carencia tengo. Pero eso es una actitud egocéntrica. Tenemos que aprender a girar el espejo y ver a la demás gente que está a nuestro alrededor. No puedes cegar tus ojos, no puedes tapar tus oídos a cuánta gente está a tu alrededor necesitada, y lo único que hay que hacer es girar ese espejo para poderte dar cuenta de que tú no eres el importante. Hay más gente que necesita de las grandes bendiciones que has recibido de Dios. No puedes enfocarte en una actitud egoísta o mezquina, sino tienes que voltearte a ver a los desamparados, sin abrigo, sin alimento, sin trabajo. Y hay mucha gente a tu alrededor que está en estas condiciones. Vean lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. La compasión es algo más que solo un sentimiento, no es una emoción. Debe ser una profunda empatía, debe provocar en ti una profunda empatía por el sufrimiento y el dolor que otro está padeciendo, y que te debe impulsar a misericordia y a la acción para aliviarlo.
a la acción para vivir. No puede quedarse solamente en esa emoción o ese sentimentalismo, sino que la compasión debe moverte a algo más. Vean cómo dice Santiago, que también nos dice algo al respecto. Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para su cuerpo. ¿De qué servirá eso? Directo, Santiago, directo. Yo le agregaría algo más que a movernos a compasión para hacer el bien al necesitado. Yo le agregaría hacerlo con pasión, sin la M, sino con una N. Con pasión. Mostrar compasión al necesitado debe apasionarte, debe preocuparte, debe mover tus entrañas, debe hacerte sentir tal dolor ante el sufrimiento, ante la carencia de otros, que debe moverte a hacerlo con gran pasión, no con un desinterés o no con un desaire despectivo. Pero esa pasión no proviene del corazón humano, porque el corazón humano es perverso y engañoso, perverso y engañoso. Solo puede ocurrir cuando el amor de Dios rebosa en ti, sobreabunda, está lleno. ¿Cómo está tu tanque de amor? ¿Qué tanto el Señor ha provisto en tu vida? ¿Qué tanto ha llenado el Señor en tu corazón y en tus bolsillos? Que no te mueva a tener compasión por los necesitados y a hacerlo con gran pasión, con dedicación. El motivo para ayudar. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo por excelencia para hacer bien con compasión. Además que lo hizo con una gran pasión. No solamente se compadecía de aquellos que están como perdidos, como ovejas que no tienen un pastor, sino lo hacía y lo hizo con una gran pasión, pues los amó hasta lo sumo, dice la Escritura, entregándose a sí mismo. Hasta allí llegó esta compasión y esta pasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Poner la vida, no solamente unas monedas o unos billetes o una despensita. Y nuestro Señor pretende que sus seguidores, tú y yo, no descuidemos ni nos olvidemos de los desamparados, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, aquellos en quienes están en una situación más vulnerable, teniendo amor y compasión por ellos y hacerlo con gran pasión. Él quiere que des tu ayuda, pero advierte enfáticamente no hacerlo por el motivo equivocado, porque puede haber un motivo equivocado, o muchos. Dice el versículo 1 que acabamos de leer, guárdate, evítalo, prevente, ten cuidado que al mostrar y dar tu ayuda, lo hagas delante de otras personas con la intención de ser visto. Guárdate, no procures, no intentes ni siquiera que alguien te reconozca o alguien te vea. De hacerlo así, no recibirás ninguna recompensa de tu Padre que está en el cielo. No solo previene de hacerlo con ese motivo equivocado, sino que además, si lo intentas hacer, te va a comparar con los hipócritas. Esa palabra es fuerte. No la entendemos todavía en el contexto de los actores de la Grecia antigua, sino la entendemos en nuestro contexto contemporáneo. Es fuerte que alguien te diga que eres un hipócrita. Aquellos fariseos y ricos que hacían que sus siervos tocaran trompeta delante de ellos, avisando, ahí viene el fariseo Simón, ahí viene el escriba alguien, porque va a dar sus ofrendas. Estén atentos, escuchen el ruido que va a hacer su costal de monedas, que va a caer en el alfolí y va a hacer ruido, para que avisaran a su alrededor haciendo su sonido de trompeta. En las sinagogas, en las calles, tras una máscara de piedad y compasión, hipócritas por esa máscara. Realmente no les importaban los pobres y los necesitados, no era su preocupación.
como ese alarde de su llegada, como un jerarca, un rey llegaba haciendo gran despliegue y sonidos y ruidos y desfiles para que los demás lo voltearan a ver y lo vitorearan. Jesús más adelante de este capítulo 6 seguirá calificando de hipócritas a aquellos que también tienen motivos equivocados al orar y al ayunar. Realmente lo que esperaban estos hipócritas era ser exaltados y reconocidos y admirados. Era lo que ellos querían. Versículo 2, para ser alabados de los hombres. Era su deseo. Quizá podríamos argumentar, bueno, pero ayudaba, ¿no? Los pobres recibían la ayuda. Los pobres podían resolver su necesidad y podían comprar alimentos o ropa o sandalias. Si requerían la atención de un médico, podían hacerlo. O sea, la necesidad era suplida. Entonces pudiese eso ser la suficiente justificación de estos actos. Pero el argumento de Jesús es que hacían lo correcto por los motivos equivocados. Y ahí es donde está el problema. Hacer lo correcto, pero por motivos equivocados. Dar ayuda, limosna. Quizá la palabra limosna no es tan de uso de nosotros como bautistas, pero bueno, aquí está en la Escritura. El recurso monetario para los necesitados es uno de los pilares de la piedad. Sí, en esa demostración de piedad, de esa vida como cristianos que debemos llevar, la ayuda al necesitado es parte es fundamental, es importante. Eran generosos con los necesitados, pero para ser alabados por los demás. Ese era su deseo. Pero irónicamente, esa era su recompensa. Esa era su recompensa. A diferencia cuando dice el versículo 6 que dice, no tendréis recompensa de tu Padre que está en los cielos. En ese momento, al ser alardeados, al ser alabados, al ser reconocidos, esa era su recompensa. Sin más retribución que una fugaz adulación humana. Fugaz. ¿Cuánto duraba esa alabanza? ¿Cuánto alababa su reconocimiento y su recompensa? Pues solamente el tiempo en que le expresaban y ahí se acababa. No duraba más su reconocimiento y su recompensa. Buscar la alabanza y el reconocimiento de los hombres bloquea la recompensa de Dios. Si tú buscas el ser reconocido, el ser exaltado, el ser alabado por lo que haces, bloqueas la recompensa de Dios. Contrario a lo que el salmista había escrito en el Salmo 42, conocido por muchos, y que los fariseos lo conocían en este tiempo ya. David ya había escrito y varios de los salmistas ya estaban escritos los salmos. Cómo escribían con una profunda necesidad de su ser, diferente a la actitud de los fariseos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso era la verdadera motivo que debía mover a los hombres al dar bendición a otros. El alma de Dios, el recibir el ansia de Dios, la sed de Dios. Estos hipócritas lo que menos buscaban y anhelaban era a Dios mismo. No les importaba a Dios. El Señor no recompensa la hipocresía, pero sí la castiga. Sí la castiga. Busquen por favor el capítulo 23 de este Evangelio de Mateo. Capítulo 23. Ahí hay varias de estas numerosas 17 expresiones sobre los hipócritas de parte de nuestro Señor Jesús respecto a esta actitud indebida de parte del ser humano. Van a ir viendo salteados, versículo 13, 14, 15, 16, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, mas hay de vosotros. Tengan cuidado, qué tristeza, qué vergüenza, en otras palabras. Y luego en el 17 les dice insensatos y ciegos. No solamente hipócritas, insensatos y ciegos. Y luego sigue diciéndoles acerca de ay de vosotros hipócritas, escribas y fariseos. Y finalmente en el 33, vean lo fuerte que dice, serpientes, generación de víboras. Si tú actúas buscando la adulación de la gente, eres un hipócrita y te conviertes en una generación de víboras.
Dios nos libre de tomar esta actitud. La expresión para ayudar. Nadie debe de enterarse lo que brindas, lo que ayudas, lo que das. Nadie. Un hijo de Dios, quien ha sido bendecido por su Señor, no solamente refiriéndonos a aquellos hermanos con altos recursos económicos dados por su trabajo, por su negocio, por bendición familiar. No sé, hay quien tiene gran cantidad de recursos. ¡Qué bendición! Pero también se refiere la necesidad de compasión en aquellos que en proporción de su capacidad, con menos capacidad económica, se desprenden de las cosas materiales para poder bendecir a aquellos que están en una situación más vulnerable que la propia. Hay gente más necesitada. Por mucho que tú pienses que estás en necesidad, que eres pobre, me acuerdo que la señora que hacía el aseo en el consultorio me decía: ay, doctor, yo soy muy pobre. ¿Pero por qué pobre, señora? ¿Tiene refrigerador en su casa? ¿Tiene televisión? ¿Tiene drenaje y agua potable dentro de la casa? ¿Tiene hasta microondas? Usted no es pobre, usted es bendecida. Así que no solamente, a lo mejor alguien puede decir: no, pues a estos hermanos que a ellos les va muy bien, que ellos den. No, a mí no me alcanza. ¿Qué tal si ayudo y no me va a alcanzar para completar? Sea agradecido, sea desprendido en proporción a lo que Dios le ha bendecido, en proporción a lo que Dios le ha dado. Nadie es tan pobre que no puede ayudar. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Qué bendición que nos tenemos como hermanos. Qué bendición que nos tenemos como iglesia. Qué bendición que somos una familia extendida. Carga de ti, hermano. ¿Pero dónde? Carga porque hay medicamentos para la presión arterial que cuestan 2,000 pesos, hermanos. Y traen 25 pastillas. Y se toman 2 al día. Así que solamente le alcanza para 12 días. Y a los 12 días otros 2,000, y a los 12 días otros 2,000. ¿Puede usted bendecir? Carga porque la hermana que va a ser operada requiere donadores de sangre y no tiene una red de apoyo que le pueda ayudar en las donaciones. Si tú estás joven, estás fuerte, estás sano, puede ser una extensión de la misericordia de Dios. Carga porque la familia tal lleva 9 meses sin trabajo. Y debemos compadecernos de ellos. Carga porque el esposo de la hermana se fue por los refrescos y ya pasaron 2 años y no regresa. Al mostrar tu compasión motivado por el amor de Dios que hay en ti, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace tu derecha. Si das con tu mano izquierda, nada debe saber tu lado derecho. Nadie debe de enterarse. Tu limosna, tu ofrenda, la muestra de tu acción en tu compasión debe ser en secreto. Debe ser en secreto. Y no con el trasfondo quizá de decir: no, es que a lo mejor se van a enterar que di esta gran cantidad y me van a decir: ay, hermano, qué espléndido, usted le va muy bien. O tampoco aquel hermano que dice: híjole, yo doy muy poquito y no quiero que se enteren que solamente pude dar esta poca cantidad. No es en ese trasfondo. Lo que se requiere es un corazón piadoso, amoroso, sabiendo que el Señor multiplicará y hará rendir conforme a su gracia y a su bondad y a su misericordia a quien lo reciba. ¿Se acuerdan cuando la viuda recibió el aceite? Y era una vasija de aceite y se trae más cacerolas. Y había, y rindió, hasta que ya no hubo dónde guardarla. Ten por seguro que aquel que haya sido bendecido con una ayuda económica, con una especie,
será movido a dos cosas: ser agradecido con el Señor por su provisión. A lo mejor ni se entera que fue de ti esa ayuda, pero será agradecido, y eso debemos considerar. Y también será movido a misericordia de parte del Señor, porque también de eso recibido podrá también ayudar a otros que estén en peores condiciones que ella misma. Tú, sin saberlo, tu bendición, tu generosidad que hayas brindado será bendición extendida a alguien más. La recompensa por ayudar, versículo 4. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué podrías esperar de recompensa por haber ayudado a alguien necesitado? ¿Qué podrías esperar? Y te pregunto sinceramente, ¿deseas una recompensa? ¿Deseas? Porque si tu propósito es, si tú das en secreto, tu Padre te va a recompensar. ¿Ese es tu motivo? ¿Esperar una recompensa de Dios? Como si fuese una inversión, como si meto estos dineritos a los CETES y ya sé que en un año, y si me aguanto 2 años, o voy a comprar unos dólares, pero que creo que se está moviendo y entonces los cambio y en 15 días ya tengo el doble o ya te gané un tanto por ciento. ¿Qué esperas cuando ayudas? ¿Una recompensa? ¿Una inversión? Hay 2 recompensas inmediatas que recibes al momento de que ayudas. Por lo menos 2 recompensas inmediatas. 2 gozos. 2 gozos. El tuyo por ser movido como provisión de Dios, fuiste una extensión del brazo de Dios para ayudar al necesitado. El Señor te movió a misericordia y pudiste. Y esto da gozo compartir. Si lo que hemos recibido lo podemos compartir con gratitud a nuestro Dios. El Señor puso en tu corazón el deseo, la compasión y de hacerlo con pasión. Pero también el otro gozo de aquel que recibe tu ayuda. Esa persona, esa familia, ese grupo tendrá gozo por haber sido bendecidos. Y no faltarán lágrimas de agradecimiento al Señor por su provisión para él y su familia. Y de pilón, así le quiero llamar, y de pilón un tercer gozo. Otro tuyo por ver la alegría, el gozo y el agradecimiento de aquel que está recibiendo tu ayuda, tu donación. El Señor conoce tu corazón y los motivos de tu altruismo y dará a tu vida en proporción. En proporción, como dirían los matemáticos, directamente proporcional a esos motivos sinceros de agradecimiento a Dios. En esa proporción el Señor te dará. Pero yo, el Señor, investigo los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El mismo versículo que leímos, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. También Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, de quien conocemos muchos versículos y repetimos nuestro versículo de las ofrendas, también dice que la generosidad salida de tu corazón no debe provocar tristeza. Híjole, sí, es que sí, está el hermano muy amolado, pero si le doy, ya no me va a alcanzar para la mensualidad del coche que acabo de comprar. Híjole, y si le doy, tenemos ya planeado el viaje del fin de semana y entonces yo había proyectado que gastáramos en esto, pero no debe provocar tristeza. No debe provocar tristeza tu ayuda. Ni debe ser dada por obligación. Uy, Señor, me estás hablando y me estás pellizcando ahorita. No es una obligación. No te quiero obligar el Señor a que compartas tu bendición. Otra recompensa que recibes es el amor de Dios. El amor de Dios.
Versículos más adelante dice: también el Señor, a quien provee de semilla al que siembra, le multiplicará frutos de justicia. Eso hará el Señor. Te multiplicará los frutos de justicia en tu vida. Te dará para compartir más, te dará para disfrutar tú, te dará más gozo, más gozo. ¿Qué vale más que el gozo, hermano? Un corazón agradecido por la bendición de Dios provoca gozo. Entonces, gozo da servir a Cristo. ¿Cantamos? Pues sirvamos, sirvamos. Quiero recordarles, hermanos, que tenemos un ministerio de ayuda social y se avisa inclusive en el boletín de hoy acerca de puedas compartir tu provisión para los necesitados. Más o menos se dan despensas para 17 o 19 familias en las que podamos bendecirlos. Pues de ti depende que se multiplique esas despensas, hermano. En base a tu gratitud al Señor, tu generosidad, tu amor por la provisión que da a tu vida. Por la provisión que da a tu vida. ¿Qué podemos concluir? Sé compasivo al ayudar. Muestra la compasión de Cristo. Sé compasivo. Deja de pensar en ti. No te estés mirando en el espejo, sino gíralo a ver cuántos alrededor de ti están en gran necesidad. Pobres, viudas, huérfanos, necesitados. Inclusive los misioneros, hermanos. Los misioneros que están en situación que se les olvidan enviarles sus ofrendas, sus ayudas, y están en necesidad. Deja de pensar en ti. Sé movido por agradecimiento a Dios y no esperes ser reconocido. Olvídate, quita eso de tu mente. Hermanos, yo voy a dar esta ayuda, pero yo sí quisiera que pusieran una plaquita ahí en la entrada del templo con mi nombre. El hermano, la familia tal, donó tantas bancas, donó tantos seminarios, remodeló, brindó la ayuda. Tenga los motivos correctos. Sea movido por agradecimiento. No seas como los hipócritas. Piensa en esta palabra. Piensa en esta palabra. Que nadie se entere de tu ayuda. Solo tu Padre Celestial. Solo Él debe saberlo. Cuando brindas tu compasión, tu misericordia, tu bendición, solo tu Padre Celestial debe enterarse. La recompensa viene del Señor. Valora más el gozo. Valora, aprécialo. Que eso pese más. Ponte en acción. Ponte en acción. Deja de verte en el espejo y observa a los demás que tienen necesidad y actúa. Y actúa. Vamos a orar. Padre amado, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque es directa, sincera y nos habla, Señor, en lo más profundo de nuestras conciencias, nuestras emociones. Te suplicamos, Padre amado, que quites de nuestra mente, de nuestro corazón, la envidia, la codicia, la mezquindad. Señor, haznos amorosos. Ayúdanos a voltear a ver a quien está en sufrimiento. Muévenos, Señor, a compasión. Muévenos, Señor, a mostrar tu misericordia, que seamos guiados por ti, por tu Espíritu, en una actitud de humildad, de sencillez. Señor, no queremos recompensas. Quita de nuestra mente ese deseo. Permítenos, Padre amado, ser humildes, ser sencillos, ser amorosos y mostrarnos el amor unos a otros. Y reflejemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Permite que como iglesia reflejemos también tu misericordia a los necesitados. Permítenos, Señor, ser prontos para cuidar y prever y ver con visión sabia, con visión tuya, las necesidades de la gente a nuestro alrededor. Permítenos compartir a la vez tu amor, tu evangelio bendito y la salvación que recibimos de ti. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es sencilla, es práctica y deseamos que no vuelva a ti vacía. Bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice sus negocios
Y aquellos hermanos que están en necesidad de un trabajo, bendito Padre, provéeles de uno para que puedan gozarse de esta gran bendición de obedecer tu ley. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos.